Mi hermana me suplicó ayuda. Dijo que se iba a matar. Le respondí que lo hiciera, y no me arrepiento. Le dije a mi hermana narcisista que podía matarse cuando intentó hacerme sentir culpable, y no me arrepiento ni tantito. Tengo 24 años y mi hermana, Camila, tiene 25. Ya la llegué a odiar con todas mis fuerzas. Pero ahora, simplemente me da igual. Crecimos en la misma casa, con los mismos papás, pero nos trataron de formas completamente distintas. Camila fue a escuela privada. Mi mamá, que ni trabajaba, la llevaba a todos lados y todavía le daba una mesada bien generosa. Yo fui a escuela pública, me subía al camión, caminaba a todos lados y nunca vi un peso de mesada. Nadie en la familia decía nada, más allá del típico, tus papás te quieren, tu hermana también, no es nuestro lugar meternos. Y a lo mejor todo mejora si te esfuerzas más. Terminé odiándolos igual que a mis papás. Camila se burlaba de mí sin parar cuando éramos niñas. Ella era la bonita, la inteligente. Si yo me ponía triste por sus burlas, decían que era muy sensible, que era amor de hermanas. Pero si yo respondía con el mismo tono, me castigaban por pasarme de la raya. Yo no podía destacar en nada, no podía tener amigos. Hasta mandaba en la ropa que usaba, y esas poquitas prendas chidas que me daban mis tíos terminaban reemplazadas por cosas horribles. Esas ropas acababan en el closet de ella. Mis papás siempre del lado de Camila, diciendo que yo no sabía lucirlo, o que eso se me veía inapropiado. El resto de la familia, incluyendo los que me habían dado la ropa, la elogiaban a ella, validando todo lo que hacía. Y mira, yo sé que siempre he sido bonita, incluso con esas fachas. Salí a varias citas y hasta tuve novio en segundo año de prepa. Ese mismo novio embarazó a Camila en el último año, después de engañarme con ella. Ella dijo que fue porque yo me había alejado, que me enfoqué en la uni y había descuidado la familia. Me contó eso un día antes de mi graduación. Dijo que se iba a casar con él, que estaban enamorados y que todo había nacido del abandono mío. Bla, bla, bla. Nuestra mamá estaba ahí también, y como no reaccioné, dijo que yo había sido madura, que estaba orgullosa de mí, pero no lloré. Solo esperé a que todos se durmieran. Arreglé el coche, me salté la graduación y la fiesta que habían planeado. Me fui. La única parada fue en la comisaría, donde dejé mis datos. Avisé que si me reportaban como desaparecida, no era cierto. Dije sin rodeos que me estaba escapando de una familia abusiva, que me iba a la universidad y que no pensaba volver. Tiré el celular, todo. Me fui a la uni, conseguí una pasantía buenísima que se convirtió en trabajo. Compré el depa que alquilaba y tuve la boda de mis sueños. Después de años, Camila me encontró por Facebook. Me mandó mensajes 2 días seguidos. Ni uso mucho el Face. Decía que la había abandonado cuando más me necesitaba. Que prácticamente crió sola al hijo. Que su marido, mi ex, la odia y ahora está con una mujer que se parece a mí. Que nuestros papás la culpan por mi ida y no la ayudan en nada. Y que toda la familia trata mal a su hijo porque es fruto de una traición. No entró a ninguna universidad, no pudo estudiar por ser mamá de tiempo completo. Iba y venía entre echarme la culpa de todo y hacer drama. Y mira, no sentí nada, ni placer, ni venganza, ni tristeza. Nada. Creo que ya dejé de importarme por completo. Ni ver su vida hecha pedazos me dio alegría. Y luego me mandó otro mensaje. Me etiquetó en un post que decía: siento que me estoy ahogando y solo necesito a mi hermana. ¿Por qué no contestas? ¿Por qué me dejaste cuando más te necesitaba? Por favor, estoy en un lugar horrible. Si no me ayudas, voy a acabar con todo. Le respondí en el comentario: pues órale, mátate entonces. Le dije que no iba a ayudarla y que sinceramente no me importaba. Que dejó de ser mi hermana el día que me regaló cloro. Y la bloqueé al instante. La parte lógica de mi cabeza a veces piensa que tal vez eso estuvo mal, pero no me importa lo suficiente como para sentir culpa. Si le pasa algo, aún así, creo que no me va a importar. Aunque su familia y sus amigos piensen lo contrario, a todos ellos los bloqueé sin siquiera leer lo que escribieron. A veces me pregunto cómo habría sido todo si no hubiera vuelto a Valencia, si simplemente hubiera ignorado aquel mensaje de Samuel, si no hubiera sentido esa punzada en el pecho al ver su carita perdida frente a ese banco, con los cordones desatados y la mirada baja. Pero volví, no por Camila, ni por nuestra madre, ni por ningún intento de reconciliación absurda. Volví por él, por ese niño que no tenía la culpa de nada,
pero estaba pagando por todo. La ciudad no había cambiado mucho. El barrio de Ruzafa seguía igual, con sus calles estrechas, el olor a café y churros por la mañana, y ese aire cálido y húmedo que siempre se te pegaba a la piel. Mi antiguo edificio seguía ahí, silencioso y lleno de grietas. Pero ya no era mi casa. Esa palabra nunca tuvo sentido para mí. La primera vez que vi a Samuel fue de lejos. Estaba sentado en la esquina de la Plaza del Carmen, con la mochila caída al lado y una bolsa de patatas a medio abrir. Se parecía tanto a mí a su edad que se me hizo un nudo en la garganta. Me acerqué despacio, como si él pudiera salir corriendo si notaba algo extraño. ¿Estás esperando a alguien?, le pregunté sin rodeos. Me miró con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que solo los niños que han aprendido a defenderse conocen. No. ¿Te apetece un zumo? Asintió sin decir más. Le compré uno de melocotón en el kiosco. Lo aceptó con las dos manos, como si fuera un tesoro. ¿Tú eres la hermana de mi madre? Ahí lo supe. No hacía falta jugar a las adivinanzas. Sí, aunque eso nunca significó mucho. Samuel bajó la vista. Tenía una calma triste en los ojos, una resignación que me partía el alma. Ella dice que tú la odias. Ella me enseñó a hacerlo. No respondió. Siguió bebiendo en silencio. Nos quedamos ahí, sin decir más, como si los dos estuviéramos esperando que el tiempo pasara sin hacernos más daño. Empezamos a vernos cada tarde. Yo no le decía a nadie. Le llevaba cuentos, bocadillos de jamón, cromos de fútbol. Él me contaba cosas sin saber que me estaba mostrando el mapa completo de un infierno silencioso. Mamá llora cuando cree que no la escucho. Dice que quiere morirse. ¿Y tú qué haces cuando dice eso? Me tapo los oídos. Un día, me llevó a su casa sin que Camila lo supiera. Tenía miedo, pero confiaba en mí. La casa era un desastre. El salón olía a humedad. Había platos acumulados, ropa en el suelo y una botella de vino medio vacía en la mesa. ¿Dónde está tu madre? Dormida. Desde ayer. Vi la habitación. Camila estaba tirada en la cama, con la cara vuelta hacia la pared y una pastilla en la mano. Samuel la miró sin emoción. A veces no se despierta hasta la noche. Esa noche volví a casa temblando. Me senté frente al ordenador, abrí una carpeta que había creado meses antes y titulé Operación Fénix. Ahí tenía todo. Las fotos de Samuel descuidado, las grabaciones de sus palabras, los informes de asistencia escolar y las capturas de pantalla de mensajes que ella me había enviado. Todo estaba listo. Solo necesitaba que algo, lo que fuera, me diera la certeza de que yo no estaba exagerando. Y llegó. Una llamada del colegio. La orientadora me habló en voz baja, como si no quisiera que nadie la escuchara. Señorita Martín, hemos detectado signos de negligencia grave en Samuel. Queríamos saber si usted tiene algún tipo de vínculo legal con él, porque nos preocupa. En ese momento, supe que tenía que actuar. Llamé a mi abogado, preparé el informe, presenté todo ante servicios sociales, y luego fui a casa de mi madre. Entré sin llamar. Aún tenía una copia de la llave escondida en el bolsillo de un abrigo viejo. Camila estaba en la cocina, con la cara ojerosa y una copa de vino tinto. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con la voz rota. Vengo por Samuel. Ella se echó a llorar. Mi madre apareció desde el salón, como si todo fuera una obra de teatro que se repetía una vez más. ¿Estás loca? No puedes hacer eso. No solo puedo, lo voy a hacer. Y lo hice. 2 días después, el juzgado me dio la custodia provisional de Samuel. Camila ni siquiera se presentó. Samuel me abrazó fuerte cuando lo recogí. No lloró, pero se le notaba la paz en los hombros. Esa misma noche, al llegar a mi apartamento en Madrid, encontré un sobre sin remitente en el buzón. Dentro había una nota escrita a mano. Lo que hiciste arruinó nuestras vidas. Esto no ha terminado. No dormí esa noche. La nota en el buzón no solo era una amenaza, era una declaración de guerra. Y yo no estaba dispuesta a perder. Me quedé sentada en el sofá del salón, con la luz tenue de la lámpara encendida, mientras Samuel dormía en la habitación de invitados, abrazado a un peluche que le compré en Atocha. Su respiración era tranquila, profunda, como si su cuerpo, por fin, hubiera entendido lo que era sentirse seguro. Yo, en cambio, tenía el corazón latiendo como un tambor de guerra. Leí la nota una y otra vez, como si en esas líneas torcidas pudiera encontrar algo más que odio.
Pensé en Camila. ¿Era ella la autora? ¿O fue mi madre? ¿Mi padre? Incluso dudé de algún primo o amigo de su círculo podrido que aún le debía lealtad. No importaba. Sabía lo que venía. A la mañana siguiente, recibí la primera llamada anónima. No dije nada. Me limité a escuchar la voz distorsionada al otro lado. Vas a pagar por lo que hiciste. Eres una egoísta, una rencorosa. Has destruido a tu hermana. ¿Eso es lo que querías? Colgué. La segunda llamada fue peor. Me describieron cómo iban a denunciarme por secuestro, por manipular al niño, por tener problemas psicológicos no resueltos. Esta vez no colgué. Me reí. Una risa seca, amarga, como quien ya ha pasado por el infierno y no le teme al fuego. Llamé a mi abogada, Laura. Una mujer fría, metódica, sin un gramo de compasión, que había vivido casos aún más turbios que el mío. Estás blindada, me dijo. Ellos no tienen nada. Tú tienes pruebas. Ellos solo rabia. La rabia es peligrosa, le respondí. Y esta familia no se queda quieta. Esa misma semana, Samuel comenzó en su nuevo colegio, en Chamberí. Le acompañé el primer día. Iba nervioso, con una mochila nueva y unos zapatos que le compré con ilusión. Caminaba pegado a mí, pero no me soltaba la mano. Yo tampoco quería soltar la suya. Entramos al aula. La profesora se agachó a su altura y le dio la bienvenida con una sonrisa real. No esas sonrisas vacías que yo recordaba de cuando era niña. Esta era cálida, verdadera. «Samuel», le dijo, «este será tu sitio. Aquí vas a estar bien». Yo me quedé en la puerta, observando. Y por un momento, lo vi. Vi cómo mi historia podía cambiar. No a través de mí, a través de él. Volví a casa con una mezcla de alivio y miedo. Cuando entré, vi que alguien había dejado una caja en la puerta. Sin nombre, sin remitente. Dentro había una camiseta vieja, mía, de cuando tenía 15 años, y un frasco de perfume barato, agua de colonia. El mismo que Camila me arrojó una vez al rostro cuando tenía 17, gritando que yo no merecía oler bien. El pasado venía a tocar la puerta, y no lo hacía suavemente. Decidí no contarle nada a Samuel. No quería que su nueva vida comenzara con miedo, pero yo estaba alerta. No dormía bien. Empecé a revisar las cámaras del edificio, a tomar nota de quién entraba y salía, y a armar un archivo más detallado sobre Camila y mis padres. Fue entonces cuando Laura me dio una idea. ¿Y si no esperas a que ellos vengan a por ti? ¿Y si eres tú quien los expone primero? ¿Cómo? Hazlo público. Todo. Crea una historia, un libro, un blog, un documental. Tú eliges. Pero si esta familia te quiere silenciar, que sepa que ahora tú tienes voz, y no vas a callarte. La idea me quedó retumbando en la cabeza. ¿Contar todo? ¿Exponerlos? Esa noche empecé a escribir. No era fácil. Cada palabra era una herida abierta, pero también era catarsis, redención, fuego que purificaba. Escribí sobre mi infancia, sobre las veces que mi madre me llamó inútil, sobre las tardes que Camila me encerraba en el baño mientras ella probaba mi ropa frente al espejo, sobre cómo mis tías, entre risas, decían que yo era la versión barata de mi hermana. Escribí sobre aquella vez en que Camila me empujó por las escaleras del colegio y dijo a todos que había sido un accidente. Y como mis padres, sin siquiera preguntarme, la defendieron. Escribí sobre mi primer amor. Y sobre cómo Camila se acostó con él solo para verme rota. Y escribí sobre la noche en que me fui, sobre cómo nadie vino a buscarme. Cuando terminé ese primer capítulo, supe que no había vuelta atrás, que ya no podía seguir huyendo. Iba a contar todo, y quien se atreviera a negarlo tendría que mirarme a los ojos. Justo cuando iba a cerrar el portátil, me llegó un correo. Remitente desconocido. Solo tenía una frase. Sabemos lo que estás haciendo, y vamos a pararte, como sea. No sé cómo explicar la sensación de saber que te están vigilando. No es miedo exactamente. Es más bien como un zumbido constante en el oído. Una incomodidad que no puedes quitarte aunque lo intentes. Desde que llegó ese correo, algo en mí se activó. No era paranoia. Era intuición. Y mi intuición nunca me había fallado. Bloqueé el remitente, pero guardé el mensaje. Lo imprimí. Lo añadí a una carpeta que ya empezaba a engordar más de lo que esperaba. Le puse nombre.
Verdades que queman, porque eso era. Cada documento, cada recuerdo, cada palabra escrita, dolía, pero era verdad, y yo ya no quería mentirme más. Esa misma semana, me crucé con mi madre en una panadería cerca de la calle Fuencarral. No fue planeado. Ella no sabía que vivía por allí. Yo tampoco sabía que había empezado a trabajar como dependienta. Entré solo por un café con leche y una napolitana de chocolate. Y ahí estaba ella, de espaldas, sirviendo el pan como si no hubiera arrastrado años de veneno por toda nuestra infancia. Cuando se giró y me vio, se le cayó la bolsa de bollos. Marina, dijo, como si pronunciara el nombre de un fantasma. No dije nada, ni una palabra. Le sostuve la mirada, y, por primera vez en mi vida, la vi pequeña. No como la figura autoritaria que dictaba mis castigos y me llamaba exagerada por llorar. No. Era una mujer sola, envejecida, con las manos temblorosas y los ojos hundidos. «No tienes nada que decirme, ¿verdad?», preguntó ella, rompiendo el silencio. «Todo lo que tenía que decirte, ya lo estoy escribiendo», le respondí con calma. Me acerqué al mostrador, pagué mi café y salí. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Esa noche, Samuel me preguntó algo que me dejó helada. «¿Mi abuela es mala?». Me lo dijo mientras dibujaba en la mesa del comedor, como si fuera una pregunta más, como si me estuviera pidiendo la hora. «¿Por qué lo preguntas?», le dije. «Porque te vi triste cuando la mencionaste, y tú no te pones triste por cualquiera». Me acerqué a él, le acaricié el cabello y me agaché a su nivel. A veces, la gente que debería querernos no sabe cómo hacerlo, y eso no les hace malos, pero tampoco buenos. Samuel asintió. Luego volvió a su dibujo. Había hecho una casa con ventanas grandes. Dentro, 2 personas, una alta con el pelo suelto y otra más pequeña con un muñeco en la mano. ¿Esa soy yo?, pregunté, señalando la figura alta. Sí, porque ahora tú eres mi casa. Esa frase me derrumbó por dentro. Me fui al baño y lloré en silencio. No por tristeza, era otra cosa, una mezcla de alivio, dolor y rabia contenida que por fin encontraba salida. Los días siguientes pasaron en una calma engañosa, hasta que llegó la siguiente bomba. Laura me llamó una tarde, con la voz más tensa de lo habitual. «Tenemos un problema. Han filtrado tu nombre completo y la historia del caso en un foro». «¿Qué foro?». «Uno de esos grupos de madres defensoras de la familia. Están diciendo que secuestraste a Samuel. Que eres una desequilibrada. Que quieres venganza». Me temblaron las manos. No por miedo, sino por el nivel de manipulación al que Camila estaba dispuesta a llegar. ¿Sabemos quién lo filtró? No directamente, pero hay un perfil que lleva semanas publicando cosas. Usan fotos antiguas tuyas, fotos de cuando eras adolescente. Incluso hay un vídeo donde apareces llorando en tu graduación. ¿Cómo consiguieron eso? Solo hay 2 personas que tenían acceso a ese material, y tú sabes quiénes son. Mi estómago se retorció. Camila. Y mi madre. Decidí que ya no podía seguir escribiendo en secreto. Si iban a atacarme públicamente, yo iba a responder igual, pero con verdad. Llamé a una amiga de la universidad, Inés, que ahora era periodista en un medio digital importante. Le conté todo, sin filtro. Le enseñé las pruebas, las capturas, el material del caso, las entrevistas con profesores, los informes psicológicos. ¿Estás segura de esto? ¿Marina?, me preguntó ella. Una vez que salga, no hay marcha atrás. No quiero marcha atrás. Quiero justicia. Entonces, prepárate, porque esto va a explotar. Colgamos. Me quedé sola en el salón, mirando a través del ventanal de mi piso. Las luces de Madrid parecían más frías esa noche. Justo cuando me levantaba para preparar la cena, sonó el timbre. Samuel ya estaba dormido. Caminé hasta la puerta en silencio. Miré por la mirilla. No había nadie, pero en el felpudo había una caja. La abrí despacio. Dentro una carpeta negra, y encima una nota. ¿Quieres la verdad? Aquí la tienes, pero prepárate para odiar más de lo que ya odias. Me senté en el suelo con la carpeta entre las manos, como si sostuviera dinamita. No sabía si abrirla de inmediato o meterla en un cajón y olvidarla para siempre. Pero claro, olvidarla era lo que ellos siempre quisieron, lo que hicieron durante años, y esta vez no iba a seguirles el juego. La abrí.
Dentro, había recortes de papeles antiguos, fotografías dobladas por el tiempo, cartas que reconocí al instante por la caligrafía, la de mi abuela. Sentí un escalofrío. Aquella mujer había sido la única que me dio algo parecido a ternura en esa familia. Y ahora, sus palabras volvían a mí como un susurro desde el más allá. Marina, si alguna vez encuentras esta carta, es porque decidiste mirar más allá del silencio. Tu madre no siempre fue así, pero dejó de luchar muy pronto. ¿Y tú? Tú tienes algo que ella no tuvo. Coraje. No dejes que te apaguen. Lloré en silencio. No por nostalgia, sino por esa mezcla agria de ternura y rabia que solo se siente cuando alguien te ve, incluso después de muerto. Las siguientes hojas eran aún más oscuras. Había un informe de servicios sociales, fechado en 1999. Yo tenía entonces apenas 1 año. Camila, 2. El informe detallaba una denuncia anónima por maltrato emocional. Decía que la madre mostraba favoritismo extremo hacia una de las hijas y hostilidad pasiva hacia la otra. Esa otra era yo. Nunca lo supe. Nunca me lo dijeron. La denuncia fue archivada por falta de pruebas. Por supuesto. También había un intercambio de correos entre mi madre y una psicóloga escolar, en el que hablaban de mí como una niña difícil, cerrada y provocadora. Decían que mis conductas eran exageraciones para llamar la atención. Todo eso lo escribieron cuando tenía 6 años. Me hervía la sangre, no por el contenido, sino porque por fin tenía en mis manos lo que tanto tiempo me habían negado: pruebas. Al fondo de la carpeta encontré una cinta de casete. Sí, una de esas antiguas, con una etiqueta escrita a mano que decía: grabación del 13 de marzo, noche en casa. Tardé 2 días en encontrar un reproductor. Lo compré en una tienda de segunda mano, en Lavapiés. La dependienta me miró como si estuviera comprando un fósil. Cuando por fin la escuché, el mundo se detuvo. Era la voz de mi madre, discutiendo con alguien, no con mi padre. Y en medio del caos, se oía la voz chillona de Camila, gritando que Marina no sirve para nada. Y luego, mi madre diciendo: si no fuera por la imagen que tenemos en el vecindario, ya la habría mandado con mi hermana a Galicia. No quiero otra boca que alimentar si no va a devolver nada. Y ahí estaba yo, de fondo, llorando. Esa grabación era una bomba. Guardé todo. Escaneé cada documento. Subí todo a una nube cifrada. Se lo envié también a Laura. Ella me llamó, impactada. Esto es oro. Si decides ir a juicio, esto puede ser definitivo. Pero también te van a atacar con todo. Que lo hagan. Estoy lista. Esa noche, llamé a Inés. ¿Sigues con la idea del reportaje? Sí. El editor quiere publicarlo en 3 partes. La primera, tu historia. La segunda, los documentos. La tercera, las consecuencias. Entonces dile que prepare espacio. Porque lo que viene no es una historia, es una guerra. Y mientras colgaba, sonó mi móvil, un número privado. Marina, dijo la voz al otro lado. Era mi padre. Hacía más de 5 años que no escuchaba su voz. He visto lo que estás haciendo. No sabes lo que estás a punto de desenterrar. Esto no es solo sobre tu madre o tu hermana. Hay cosas que mejor sería que no supieras. Demasiado tarde, le respondí. Ya las sé, y ahora todo el mundo las sabrá. Ten cuidado, dijo él, con un tono que no supe si era amenaza o advertencia. La verdad no siempre salva. A veces, quema. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, paralizada, porque en el fondo sabía que tenía razón. Y al día siguiente, me desperté con la noticia de que alguien había entrado a la fuerza en el colegio de Samuel durante la madrugada. No robaron nada, pero en la pizarra, con letras grandes y rojas, alguien escribió: zorra mentirosa, no eres su madre. Me temblaban las piernas cuando llegué al colegio. No sabía si era miedo, rabia o una mezcla letal de ambos. El director me esperaba en la puerta. Era un hombre seco, de esos que no pierden la compostura ni siquiera cuando todo arde a su alrededor. Pero esa mañana se notaba tenso. Señora Martín, esto es muy grave. ¿Samuel está bien? Interrumpí sin dejarle terminar. Sí, no estaba en el edificio cuando ocurrió, pero hemos activado el protocolo. Las cámaras están siendo revisadas.
Hay una denuncia en curso. Entré al aula con él, y ahí estaba, la pizarra blanca manchada de rojo, con esas palabras talladas con rabia casi infantil. ¡Zorra mentirosa! ¡No eres su madre! Me acerqué. Pasé los dedos sobre la tinta seca. No me sorprendía el mensaje. Me sorprendía que alguien hubiera llegado tan lejos, que se atrevieran a involucrar el único lugar donde Samuel se sentía seguro. Eso sí, ahora todo había cambiado. Me giré hacia el director. Quiero que trasladen a mi sobrino a otro centro. Hoy mismo. ¿Está segura? Aquí está muy bien cuidado. Y aquí lo han expuesto. No quiero que vuelva a pisar este lugar. Mañana no. Hoy. Llamé a Laura. Le conté todo. La nota. El colegio. Las amenazas. Esto es acoso organizado. Y si no se detiene, alguien va a terminar muy mal. ¿Crees que fue Camila? No lo sé. Pero si no fue ella, fue alguien que la protege. Y ya no puedo quedarme esperando. Esa misma tarde, saqué cita en una comisaría. Denuncié todo. Los mensajes, la caja, el ataque al colegio. Di nombres, mostré documentos, grabaciones, fechas. La agente que me atendió era joven, con ojos firmes y un tono que transmitía que ella también había visto cosas. Vamos a abrir una investigación. Pero si esto escala, te recomiendo medidas de protección. Por ti y por el menor. No se preocupe. Ya estoy acostumbrada a que intenten callarme. Y esta vez, no lo conseguirán. Cuando volví a casa, Samuel estaba en el sofá, viendo dibujos con una manta sobre las piernas. Me acerqué, le acaricié la cabeza. ¿Cómo estás, mi vida? La profe me dijo que alguien escribió cosas feas en mi clase. ¿Fue mamá? Suspiré. ¿Cómo decirle que no lo sabía, pero que tampoco me sorprendería si lo era? No lo sabemos. Pero vamos a irnos a otro cole, uno nuevo, donde nadie nos moleste. ¿Volveré a ver a mis amigos? Sí, y harás nuevos también. ¿Y tú? Preguntó, mirándome con esos ojos enormes. ¿Estás triste? Me quedé callada, porque lo estaba, pero también estaba furiosa, más determinada que nunca. Estoy fuerte, eso es lo que importa. Esa noche no pude dormir. Me senté frente al ordenador y abrí el archivo de mi libro. Añadí un nuevo capítulo, uno que no planeaba escribir todavía, pero que ahora ardía en mi pecho. Lo titulé, Cuando la sangre no te protege. Narré lo del colegio, el mensaje, las amenazas. Lo escribí con los dientes apretados pero sin rencor. No quería venganza, quería que cada palabra fuera un espejo. Que quien lo leyera se viera reflejado en su peor versión, que se sintiera desnudo, frágil, como me hicieron sentir a mí toda la vida. Terminé a las 3 de la madrugada. Lo envié a Inés. Publica esto mañana, le escribí. Tal cual está, sin suavizar nada. Ella me contestó de inmediato. Hecho. Prepárate, esto va a romper internet. Y rompió. A las pocas horas de publicarse, el artículo se volvió viral. Miles de mujeres comentando, compartiendo, diciendo, esa historia también es la mía. Personas que nunca había visto me escribían mensajes de apoyo. Abogados, psicólogas, trabajadoras sociales, todas querían ayudar. Pero no todo era luz. Al mediodía, mi teléfono empezó a arder. Mensajes anónimos, comentarios llenos de odio, capturas de pantalla de grupos donde me llamaban feminazi peligrosa, enemiga de la familia tradicional, puta resentida. Y entre ellos, uno destacó. Era una foto, mía, con Samuel, tomada a escondidas desde la ventana de un bar. Y un mensaje. No deberías dejar al niño tan expuesto. Nunca se sabe quién lo está mirando. Tuve que cerrar las persianas durante 3 días. Samuel no entendía por qué de repente vivíamos en penumbra. Le dije que estábamos jugando a los espías, como en las películas. Y aunque al principio le hizo gracia, su sonrisa se fue apagando con el paso de las horas. No era justo que él, un niño de 7 años, tuviera que esconderse por los pecados de los adultos que debían protegerlo. No era justo que mi historia, que solo buscaba justicia y verdad, se convirtiera en un campo de batalla donde la víctima otra vez era él. Laura me llamó al 4.º día. Tenemos que tomar una decisión, Marina. Esto ya no es solo un tema mediático, es un tema de seguridad. ¿Me estás sugiriendo que lo saque del país? Estoy sugiriendo que consideres todas las opciones. No pienso huir.
No otra vez. Silencio. Entonces vamos a tener que protegernos de otra manera. Esa misma tarde, instalé cámaras en el pasillo, en el portal, en el salón. Cambié las cerraduras. Samuel preguntaba cosas pequeñas, pero su mirada lo decía todo. Sabía que algo andaba mal, aunque no supiera ponerle nombre. No quería criarlo con miedo, pero tampoco podía mentirle. Una noche, lo senté en el sofá y le hablé con palabras que entendiera. Hay personas que no quieren que tú y yo estemos bien, que prefieren que sigamos separados como antes. ¿Mi mamá? Tragué saliva. Tal vez, o personas cercanas a ella, no lo sabemos, pero lo importante es que vamos a protegernos, siempre. ¿Vale? Él asintió. Luego se me acercó y me susurró. Tú eres la única que no me grita. Y otra vez, me rompió por dentro. Al día siguiente, recibí una llamada desde Galicia. Era mi tía Carmen, la hermana de mi madre, con quien no hablaba desde que me fui de casa. He leído lo que publicaste, Marina, y siento no haber hecho nada antes. ¿Para qué llamas ahora? Porque no todo lo que crees es como lo recuerdas. ¿Ah, no? ¿Vas a defenderla? No. Voy a contarte algo que tu madre jamás quiso que supieras. Me quedé en silencio. Tu madre. No era así al principio. Era dulce, protectora, incluso contigo. Pero cuando Camila nació, algo cambió. Algo se rompió. Y yo creo que fue porque Camila no es hija de tu padre. Un zumbido me estalló en los oídos. ¿Qué? Lo que oyes. Nadie lo sabe. Solo lo sé yo porque encontré una carta. De otro hombre, un tal Miguel. Decía que amaba a tu madre, que quería fugarse con ella, pero ella lo rechazó. Quedó embarazada y nunca le dijo nada a nadie. Tu padre aceptó criar a Camila como suya, pero siempre lo supo. Sentí que el mundo se me caía encima. Todo encajaba. El odio irracional, el favoritismo, el desprecio hacia mí, que sí era hija de aquel hombre frío y ausente. Camila no solo era la favorita, era la vergüenza encubierta, el secreto silencioso que todos protegieron a costa de mi infancia. Carmen, ¿tienes esa carta? Sí, te la envío. Colgué. Me quedé en silencio frente al espejo del baño. Miré mi rostro, mi boca, mis ojos. ¿Cuántas veces me pregunté por qué era tan distinta? ¿Por qué nadie me abrazaba como a ella? ¿Por qué yo siempre fui el estorbo? Y ahí estaba la respuesta. Esa misma noche, Inés me escribió. Su editor quería llevar la historia a televisión, un reportaje especial, con entrevistas, con grabaciones. ¿Estás preparada para eso? No sé si estoy preparada, le respondí, pero estoy dispuesta. Cuando ya pensaba que nada podía sorprenderme más, sonó el móvil. Era un número oculto. Respondí sin pensar. Hola, Marina. Era Camila. Mi cuerpo se tensó al instante. ¿Qué quieres? Hablar. Vernos. Necesito que me escuches. Solo una vez. Por Samuel. ¿Ahora te importa Samuel? Siempre me importó, aunque no lo creas. Ríe, pero no suena sincera. Hay algo en su voz, diferente. Hay cosas que tú no sabes. Y yo tampoco, pero creo que juntas podríamos descubrirlas. Te juro que no es una trampa. Silencio. Te espero mañana, en el Parque del Retiro, donde jugábamos de pequeñas. Si no apareces sola, me voy. Lo entiendo. Y colgó. Me quedé mirando el móvil, con una frase de mi abuela repicando en mi cabeza. Hay secretos que solo se revelan cuando dejas de huir. Nunca había sentido tanto vértigo como aquella mañana. Me desperté con la garganta cerrada, el estómago revuelto, y una vocecita dentro de mí que me suplicaba que no fuera, que no me expusiera, que no le diera a Camila la posibilidad de volver a jugar conmigo como tantas veces lo había hecho. Pero fui, no por ella, por mí, por Samuel, y por esa parte de mí que aún quería entender, cerrar heridas, aunque fuera con cicatrices. El retiro estaba especialmente silencioso aquella mañana. Las hojas secas crujían bajo mis botas mientras caminaba hacia la glorieta donde solíamos jugar de niñas. Me acordé de las veces que ella me empujaba al barro para luego decir que fue un accidente. De cómo corría a los brazos de mamá llorando por una herida inventada. Y cómo yo terminaba castigada. Y ahora, ahí estaba. Camila. Sentada en un banco, con gafas de sol, el pelo recogido,
y la cara más demacrada que nunca. Fumaba con ansiedad, como si cada calada fuera lo único que la mantenía de pie. Cuando me vio, se levantó lentamente. «Gracias por venir», dijo con una voz suave que no reconocí. No contesté. Solo me quedé de pie, con los brazos cruzados. «No voy a mentirte», siguió. «Te odio, te he odiado toda mi vida. Pero también te envidié. Y eso no lo entendí hasta hace poco». Fruncí el ceño. «¿Me envidiaste? ¿A mí?». Asintió. «Tú eras libre, aunque te ignoraran, aunque te hicieran daño. Tenías una luz que nadie pudo apagar. Yo fui la favorita, sí. Pero era como vivir dentro de una jaula de cristal. Mamá me moldeó como quiso. Papá nunca me miró igual. ¿Y tú? Tú al menos escapaste. Y tú te encargaste de que escapar doliera». Me miró a los ojos. No negó nada. No lloró. No buscó excusas. «Sí, fui cruel, porque te odiaba por tener lo que yo no podía tener, identidad». Me senté, más por debilidad que por decisión. Necesitaba respuestas. «¿Por qué ahora? ¿Por qué me llamas justo ahora?». Sacó una carpeta del bolso. Me la tendió. La abrí. Documentos médicos, pruebas genéticas, certificados de nacimiento y una carta dirigida a ella. De Miguel, el hombre del que me habló Carmen, su padre biológico. ¿Esto es lo que creo que es? Sí, asintió. Hace un mes me hice un test de ADN porque me ofrecieron participar en una campaña de donación de médula para niños enfermos. Quería hacer algo bueno por una vez, y el resultado fue un caos. No coincidía con papá. Nada. Luego mamá se desmoronó. Lo confesó todo. ¿Y qué quieres de mí? Nada. Quiero que sepas que no fui yo quien mandó los mensajes, ni quien pintó esa mierda en la pizarra. Te juro que no. Pero sí fue mamá. Sentí un vacío en el estómago. ¿Tienes pruebas? Grabé una conversación. Cuando me enteré de todo, me hundí, pero la confronté, y ella se quebró. Dijo que no soportaba verte feliz, que cada logro tuyo era una puñalada para ella, que prefería destruirte antes que admitir que tú eras mejor madre que ella. Me pasó el móvil, reprodujo el audio. Ahí estaba la voz de mi madre, fría, cruel. Marina no merece nada de lo que tiene. Le robó la vida a Camila, le robó al niño, le robó hasta mi cariño. Si pudiera, la haría desaparecer. La voz de Camila entraba luego, temblorosa. ¿Y el colegio? ¿Fuiste tú? Silencio. Y luego, a veces el miedo es el único lenguaje que entienden los traidores. Mi cuerpo se quedó helado. ¿Y papá? Pregunté. ¿Sabía esto? Siempre lo supo, pero nunca tuvo el valor de enfrentarse a ella. Cerré los ojos. El viento soplaba suave, como si Madrid intentara consolarme. ¿Qué vas a hacer con esto? Usarlo, dije, sin dudar. En los tribunales, en los medios, donde sea. No quiero que me metas a mí, dijo Camila rápidamente. Yo solo quiero desaparecer. ¿Eso sabes hacerlo muy bien? Nos miramos. No había perdón, pero tal vez una tregua. Nos levantamos. Ella se marchó sin abrazos, sin despedidas. Volví a casa con el corazón ardiendo. Esa noche, Laura me llamó con una voz que no había oído antes. Urgente, nerviosa. Marina, tienes que sentarte. Acaban de contactar desde la policía. ¿Qué ha pasado? Han encontrado algo. En casa de tu madre. ¿Qué? Una caja fuerte, con fotos, cartas y documentos que involucran a tu padre en algo mucho más oscuro. Algo que ni tú ni Camila sabían. ¿Qué tipo de documentos? Abusos, encubrimientos y pagos ilegales. Marina, esto va más allá de una familia rota. Y en ese instante entendí que todo lo que creía conocer era apenas la superficie de algo mucho más profundo. No sé cómo explicar lo que sentí cuando Laura me dijo que había documentos sobre abusos y encubrimientos. Era como si alguien me hubiera abierto el pecho de golpe y dejara entrar el frío más violento que he sentido en la vida. Yo ya había aceptado que mi familia era un nido de traiciones, pero esto era otra cosa. Fui a la comisaría esa misma tarde. No esperé. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que habían encontrado.
Un oficial me recibió con cara seria. Me acompañó a una sala sin ventanas, donde había una mesa y una carpeta negra encima. Sin decir palabra me la deslizó. La abrí con manos temblorosas. Lo primero que vi fueron fotos, viejas, en blanco y negro. Mi madre, de joven, con un hombre que no era mi padre, Miguel. Él la abrazaba. Ella sonreía. Luego, las cartas, todas firmadas por Miguel. En una de ellas hablaba de los favores que había hecho para mantener el secreto. Y ahí fue donde todo dio un giro. Miguel no era simplemente un amor de juventud. Había sido detenido en 1985 por corrupción de menores. Un caso que nunca fue juzgado porque desaparecieron pruebas. Y según lo que decían los documentos, fue mi padre, sí, mi padre, quien gestionó su silencio. A cambio, Miguel desapareció, y mi padre mantuvo a Camila como suya, exigiendo que el tema nunca volviera a mencionarse. Me quedé sin aliento. ¿Esto es real?, le pregunté al oficial. Todo ha sido verificado. Los registros coinciden. Hay testigos que están dispuestos a declarar. Incluso una de tus tías ha confirmado haber escuchado conversaciones sobre esto hace años. No supe qué decir. Me sentí como si estuviera en el epicentro de un terremoto emocional. Salí de la comisaría con la carpeta abrazada contra el pecho. Caminé por las calles de Madrid sin rumbo. La ciudad seguía girando, los coches pasaban, los niños jugaban, como si nada, como si mi mundo no se acabara de romper en 1000 pedazos. Esa noche, esperé a que Samuel se durmiera y llamé a Camila. Necesito verte. Nos encontramos en un bar discreto, en Lavapiés. Ella llegó sin maquillaje, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. ¿Qué pasa ahora? Tú sabías algo, tal vez no todo, pero sabías que había algo podrido en esta historia. Camila me miró fijamente. Lo sospechaba, pero cuando le pregunté a mamá, me gritó. Me dijo que los muertos no volvían, y que algunas verdades enterradas debían seguir así. Le mostré la carpeta. Camila la abrió con manos heladas. Cuando llegó a la parte del caso de Miguel, se tapó la boca. Dios mío, yo soy hija de ese hombre. Y papá lo sabía, encubrió todo. Nos criaron en una mentira para proteger su reputación, pero a costa de nosotras, de ti, de mí, de Samuel. Camila empezó a llorar, pero no con drama, con desesperación, con esa clase de llanto que nace desde un lugar que ya no se puede cerrar. ¿Qué hacemos con esto? Publicarlo, denunciarlo, todo. No voy a quedarme callada mientras ellos siguen libres, mientras nosotras cargamos con sus pecados. ¿Y si nos destruyen?, preguntó. Entonces que nos destruyan sabiendo que dijimos la verdad. Decidimos hacerlo juntas. Llamé a Inés, le conté todo. Ella no podía creer lo que escuchaba. Esto ya no es solo una historia familiar, Marina. Esto es un escándalo nacional. ¿Estás lista para eso? Nunca estuve más lista. El reportaje se publicó una semana después, no como una simple nota, sino como un especial de investigación en prime time, con audios, con documentos, con testimonios. Fue una bomba. Medios de todo el país empezaron a hablar del caso Martín. Mi madre fue citada a declarar, mi padre también. El colegio donde estudiamos Camila y yo fue implicado por haber encubierto ciertas conductas cuando éramos niñas. Se destaparon más casos, más víctimas. Pero con la exposición vino también el caos. Una noche, alguien arrojó pintura roja contra las ventanas de mi apartamento. Otra, rayaron mi coche con la palabra traidora. Incluso Samuel recibió insultos en el parque. Tuvimos que mudarnos temporalmente. Y en medio de todo eso, mi madre desapareció. Simplemente se esfumó. Nadie sabía dónde estaba. Su móvil, apagado. Su casa, intacta. Pero ella, como tragada por la tierra. La policía inició una búsqueda. Pero en el fondo, yo sabía lo que pasaba. Sabía que no soportaría enfrentar lo que toda su vida ocultó. Una semana después llegó una carta, sin remitente. La abrí con manos firmes. Marina, no fui una buena madre, ni siquiera fui una persona justa. Pero el mundo que se nos dio estaba podrido desde antes de que tú nacieras. No justifico nada. Solo te pido que no sigas este ciclo. Protégelo a él. Hazlo diferente. Hazlo libre. Mamá. Me quedé horas mirando esa hoja. No había perdón en mí. Pero sí, una sensación extraña. Como si una puerta, muy lentamente,
comenzara a cerrarse. Y fue entonces cuando sonó el timbre. Abrí. Era un oficial. Señora Martín, su padre ha sido detenido y ha pedido verla. Dice que quiere contarle algo antes de que todo termine. No sabía si quería verle. Mi padre. El mismo hombre que me ignoró toda la infancia, que nunca levantó la voz para defenderme, que me observaba desde el otro lado de la mesa con esos ojos vacíos, como si no fuera más que un ruido en su vida perfecta. Y ahora estaba detenido, por encubrimiento, por corrupción, por haber permitido que un depredador conviviera con su familia solo para proteger su imagen. Acepté verle, no por él, por mí, porque había una parte de mí que necesitaba enfrentarlo, no para pedir explicaciones, no para obtener perdón, solo para mirarle a los ojos y decirle que ya no le temía. La sala de visitas de la prisión de Soto del Real era gris, aséptica, todo olía a desinfectante y sudor viejo. Me senté en la silla de plástico, fría y rígida. No sentía nada. Estaba vacía, como anestesiada. Él entró esposado, con la cabeza gacha, más delgado, el cabello más blanco de lo que recordaba. Cuando se sentó frente a mí, no me miró de inmediato. Gracias por venir, murmuró. No lo hice por ti. Asintió, como si ya lo supiera. No voy a justificar nada, pero sí quiero contarte algo. Algo que no está en los documentos. No respondí. Solo le observé. Dejé que hablara. Cuando tu madre quedó embarazada de Camila, yo ya sabía que ella tenía otra relación. Lo sabía desde hacía meses, pero la amaba. Pero, de forma enferma quizá. Tenía miedo de perderla, de que el escándalo destruyera todo. Yo era joven, ambicioso. Venía de una familia donde la reputación lo era todo. Así que acepté criar a Camila como si fuera mía. Hizo una pausa. Respiró hondo. Pero cuando naciste tú, todo cambió. Vi en ti algo que no entendía. Esa forma de mirar, ese silencio, ese dolor desde tan pequeña. Y me asusté, porque eras el espejo de lo que yo nunca quise ver en mí mismo. Le clavé la mirada. ¿Y por eso me ignoraste? ¿Porque no podías lidiar con tu propia cobardía? Sí, dijo bajando la vista. Era más fácil amar a Camila. Ella no preguntaba, no cuestionaba, se dejaba moldear. Pero tú eras libre. Y eso, Marina, da miedo a los cobardes. Me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no valía la pena decirlo. Todo lo que él intentaba recuperar ya no existía. Yo ya no era esa niña. Él ya no era mi padre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué pedirme venir? Alzó la vista. Por fin me miró a los ojos. Porque estoy muriéndome. Cáncer. Avanzado. Terminal. Me quedan unos meses, tal vez semanas, y antes de irme necesitaba verte. Porque, aunque no lo creas, tú fuiste la única cosa verdadera que tuve. Y la que más destruí. Sentí un nudo en la garganta, pero no eran lágrimas. Era rabia contenida. No vengas a buscar redención ahora. Lo que hiciste no tiene arreglo. Lo sé, dijo con voz quebrada. Solo quería verte una última vez y decirte que, pese a todo, estoy orgulloso de ti. Me levanté. Pues ese orgullo te lo puedes guardar. No necesito nada de ti. Nunca lo necesité. Y me fui. Al salir de la prisión, sentí el aire golpearme con fuerza. Era frío, inmenso, limpio, como si el mundo supiera que acababa de cerrar otra puerta más. Los días siguientes fueron una mezcla de paz y caos. Camila desapareció por completo de las redes. Nadie sabía dónde estaba. La policía la buscaba para tomar testimonio. Pero ella, como mamá, parecía haberse esfumado. No sé si por vergüenza o por supervivencia. Samuel volvió a su rutina. Cambió de colegio por tercera vez. Pero esta vez, algo en él era distinto. Más fuerte, más seguro. Empezó a escribir pequeños cuentos. Siempre con una heroína que protegía a un niño de los gigantes del pasado. Yo le corregía las faltas, pero no tocaba su historia. Era su forma de sanar. Una noche, mientras él dormía, me senté en la terraza del piso. Miré las luces de Madrid. Pensé en todo lo que había ocurrido en tan poco tiempo. En todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado. Y entonces recibí un mensaje de Inés. Marina,
Tenemos una propuesta. Era de una productora de televisión. Querían llevar mi historia, nuestra historia, a una serie documental, con entrevistas, archivos reales, voces de mujeres que, como yo, habían sido silenciadas y finalmente habían hablado. Dije que sí, no por fama, no por dinero, por justicia, y por todas las niñas que aún no saben que merecen ser escuchadas. Pero al día siguiente, mientras firmaba el contrato, recibí un correo. Solo decía, hay algo más que no sabes. Camila me lo confesó antes de irse. Pero eso te lo contaré cuando estés lista. Carmen. Pasaron 3 meses desde aquel mensaje de Carmen. No respondí de inmediato. Lo leí, lo guardé y lo dejé reposar como se deja reposar una herida recién cerrada. Sabía que no podía evitarlo para siempre, que había algo más esperando en las sombras y que tarde o temprano iba a tener que enfrentarlo. Pero por primera vez en mi vida no lo hice desde el impulso. Lo hice desde la calma. En ese tiempo, la serie documental sobre mi historia ya había sido grabada. Se tituló Hija del Silencio. Se emitió en una plataforma importante y, para mi sorpresa, se volvió un fenómeno. No por el morbo, sino por la cantidad de mujeres, y hombres también, que encontraron en ella una voz que no sabían que necesitaban escuchar. Recibí miles de mensajes, cartas, correos. Personas que, como yo, vivieron años atrapadas en dinámicas familiares enfermas, tratando de sobrevivir sin entender por qué dolía tanto. Y ahí estaba yo, ahora, siendo no solo el reflejo de ese dolor, sino también una prueba viviente de que se puede salir. Samuel también cambió. Se volvió más abierto, más seguro. Empezó terapia con una psicóloga infantil maravillosa, que le ayudó a poner palabras a todo lo que había sentido. Un día, mientras comíamos en la terraza, me preguntó, ¿tú crees que mamá va a volver? No supe qué decir. Mentirle sería fácil, pero no justo. No lo sé, pero si vuelve, seremos nosotros quienes pongamos las reglas. ¿Vale? Él asintió. Y volvió a dibujar. Esta vez, la heroína del cuento volaba, y no necesitaba capa. Fue entonces cuando decidí responder a Carmen. Nos reunimos en su casa, en La Coruña. El viento del norte traía un frío que me calaba los huesos, pero su abrazo fue cálido. Verdadero. Nos sentamos en su sala, frente a una chimenea. Sacó una carpeta. Otra más. Antes de que tu madre desapareciera, me dejó esto. Me dijo que si algún día tenías el valor de enfrentarlo todo, debía dártelo. La abrí. Dentro había un sobre cerrado, con mi nombre. Lo abrí. Era una carta. De mamá. Marina, sé que nunca me perdonarás, y no te lo pido. Solo quiero que sepas que no siempre fui así. Me rompieron antes de que tú nacieras. Miguel no solo fue un error. Fue una sombra. Algo que oculté incluso de mí misma. Me casé con tu padre por miedo. Crié a Camila como si fuera el centro del universo, intentando compensar algo que no podía borrar. Y a ti te usé como espejo de todo lo que no quería ver, pero tú te hiciste fuerte. Tú resististe, y, en el fondo, aunque nunca supe decírtelo, te admiré, te quise, a mi manera torcida. Haz con esto lo que quieras, yo ya no estoy. Lloré sin gritar, sin odio, con esa tristeza que solo se siente cuando ya no queda nadie a quien culpar. Carmen me acompañó en silencio, me sostuvo la mano. Fue la primera vez que alguien de mi familia me sostuvo sin intención de cambiarme, corregirme o culparme. Y ahora te contaré qué pasó con todos los demás. Mi madre, según la policía, se quitó la vida en una casa de campo de una amiga que la ayudó a esconderse. Dejó cartas para varios miembros de la familia. Pero la mía fue la única que no intentó justificarse. Creo que, por primera vez, fue sincera. Mi padre murió 2 meses después, en prisión. Cáncer de hígado. Nunca más pidió verme. Dejó su herencia congelada por la justicia. Todo irá a parar a una fundación para niños víctimas de abusos. Camila fue localizada en Lisboa, bajo identidad falsa. Estaba en tratamiento psiquiátrico. No la extraditaron. Declaró voluntariamente por videollamada. Aceptó su responsabilidad en el acoso, pero no enfrentará cargos penales. Samuel aún no ha preguntado por ella otra vez.
Carmen y yo hablamos cada semana. Se convirtió en algo parecido a una madre. Una guía y un pedazo de pasado que sí valía la pena conservar. Inés, la periodista, ganó un premio por el documental, pero siempre me dijo, el premio real fue verte resurgir. Y yo sigo aquí. Escribí un libro, un verdadero libro, no solo un testimonio. Una novela basada en hechos reales. Está dedicado a Samuel. Y a todas las hijas del silencio que ahora saben que pueden gritar. Compré una casa en la sierra, con jardín. Samuel planta flores. Yo escribo. A veces lloro, a veces río, pero nunca más me escondo. Y cada noche, antes de dormir, él me abraza y dice, hoy sí fue un buen día. Y yo le respondo, mañana será mejor, porque esta historia no terminó en una tragedia. Terminó en una vida nueva, una vida mía, una vida libre.